Tres. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 126. El tema de hoy, haz oraciones del tamaño de Dios. Recuerdo perfectamente bien cuando oré por un bebé llamado Cray, que habían pedido que visitara a una mujer en el Hospital Brompton en Londres, cuyo nombre era Vivienne, quien tenía 3 hijos y estaba embarazada del cuarto. Su tercer hijo, con solo meses de nacido, tenía síndrome de Down. Había sido operado de un soplo que tenía en el corazón y la operación no había sido exitosa, por lo que en cierta medida era lo natural que el personal médico quisiera desconectarlo. 3 veces le preguntaron a Vivian si podían apagar las máquinas para dejar morir al bebé y ella dijo que no. Pues quería probar una última cosa, quería que alguien orara por él. Así que fui yo a hacerlo. Craig tenía tubos por todos lados y su cuerpo estaba magullado e hinchado. Vivienne dijo que los doctores habían indicado que incluso si él se recuperaba tendría daño cerebral, porque su corazón se había parado por mucho tiempo. Me comentó que no creía en Dios, aunque también me preguntó, ¿orarás? Oré en el nombre de Jesús para que Dios lo sanara. Entonces le expliqué cómo podía dar su vida a Jesucristo y lo hice. Y lo hizo. Me fui y regresé 2 días después. Vivienne salió corriendo apenas me vio y exclamó, he estado tratando de localizarte. Algo asombroso sucedió. Craig superó las dificultades esa noche después que oraste. Se ha recuperado. El bebé se fue a la casa a los pocos días. Cuando Vivienne veía a todos sus familiares y amigos les decía, no creía, pero ahora sí creo. Eso fue hace 28 años y aún estoy en contacto con ellos. Craig todavía tiene síndrome de Down, pero está bien, en buena forma y es el que une a la familia. Su sanación no fue autosugestión, pues era un bebé en ese entonces. No se trató de tener un pensamiento positivo, ni fue un efecto placebo. Efecto placebo es un fenómeno psicológico donde una persona experimenta mejoría en su salud o bienestar debido a la creencia de que un tratamiento sustancia inactiva. El placebo tiene efectos curativos a pesar de que no lo tenga en realidad. Era una respuesta del tamaño de Dios a una oración hecha según el tamaño de Dios. Vamos a leer la primera cita y para esto nos va a colaborar mi amado esposo, el pastor Luis. Bueno, qué bendición poder compartir con ustedes otro podcast. Y quiero invitarlos para que me acompañen al Salmo capítulo 57. Vamos a leer el versículo 1 al 6 en la Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT. Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí. Sé bueno conmigo porque yo confío en ti. Busco protección bajo tus alas hasta que pase el peligro. Le pido ayuda a Dios, al Altísimo, el Dios que me protege. Desde el cielo, Él me ayuda y me salva. Vence a los que me atacan. Me envía su fiel amor y lealtad. Estoy rodeado de enemigos que son como leones que devoran a la gente. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Dios mío, levántate más allá del cielo. Que tu gloria cubra toda la tierra. Mis enemigos me habían puesto una trampa, alistaron una red para atraparme, cavaron una fosa para que yo cayera en ella, pero ellos cayeron en su propia trampa. Gloria a Dios, tremenda palabra. Bueno, y el primer punto de estas oraciones del tamaño de Dios es ora pidiendo misericordia. ¿Has clamado a Dios pidiendo misericordia? Ciertamente yo lo he hecho muchas veces. David clamó al Dios Altísimo y oró así: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí. Hay una oración del tamaño de Dios pidiendo misericordia, que Él siempre responde. Esa es la oración de petición por perdón a través de Jesús. A través de su muerte en la cruz, Jesús ha hecho posible que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, como lo dice Romanos 10:13. El contexto de la oración de David pidiendo misericordia se enmarca probablemente en el momento cuando había huido de Saúl y estaba en una cueva. También puedes leer 1 Samuel verso 22-24 y allí vas a encontrar esa historia. Él clamó a Dios, quien escuchó y contestó su oración. David siempre implora: clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí.
David sabía que Dios tenía un propósito para su vida y que se cumpliría. Hay un propósito del tamaño de Dios para tu vida. Responde como David al llamado de Dios y obedécele. El Señor responde a las oraciones del tamaño de Dios de una manera adecuada al tamaño de Dios. En el verso 3, David dice: desde el cielo me tiende la mano y me salva. Dios me envía su amor y su verdad. Les invito a que hagamos una oración, cierre sus ojos y clamemos a Dios. Oh Dios, quiero darte gracias por tu amor y tu verdad. Así como oró David, hoy, Señor, queremos hacer oraciones del tamaño tuyo. Mi alma se refugiará en la sombra de tus alas y en el nombre de Jesús de Nazaret creemos que tú eres poderoso para obrar en la situación que cada una de las personas que están oyendo este podcast están atravesando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y ahora realizaremos la segunda lectura y te pido que vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Cuando llegues al capítulo 4 nos vamos a ubicar desde el versículo 43 hasta el versículo 54. Entonces la cita de hoy es San Juan capítulo 4, versículos 43 hasta el 54. Continuamos leyéndolo en la Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español, PDT. Jesús sana al hijo de un oficial. 2 días después, Jesús se fue de ahí para Galilea, porque como él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Jesús se fue otra vez para Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, en Capernaum. El hijo de un oficial del rey estaba enfermo. Cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, fue a rogarle que fuera a Capernaum y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: ustedes no creerán si no ven señales milagrosas y maravillas. El oficial del rey le dijo: Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete a casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a casa. Camino a casa se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado, y ellos le dijeron: la fiebre le bajó ayer a la 1 de la tarde. El papá se dio cuenta de que fue a la misma hora que Jesús le dijo: tu hijo vivirá. Él y todos los de su casa creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después de volver a Galilea desde Judea. ¡Qué tremenda palabra! Vamos ahora al capítulo 5 del mismo San Juan. San Juan capítulo 5. Esta ocasión vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Jesús sana a un paralítico. Recuerda que estamos en la Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español, PDT. Después de esto, había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llamaba Betzatá. Debajo de esos pabellones habían muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo: ¿te quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue en un día de reposo. Por eso algunos judíos empezaron a decirle al hombre que había sido sanado: hoy es día de descanso, no se puede cargar con una camilla. Él les dijo: el que me sanó me dijo: recoge tu camilla y camina.
Ellos le preguntaron: ¿quién fue el que te dijo recoge tu camilla y camina? Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo: mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. El hombre se fue y les contó a esos judíos que Jesús lo había sanado. ¡Wow! ¡Qué actitud de ingratitud la de este hombre! El segundo punto de esas oraciones tamaño de Dios es ora por sanación. Hay momentos en nuestra vida en los que desesperadamente necesitamos sanación, ya sea para otros o para nosotros mismos. Nuestras oraciones por sanación no siempre serán contestadas en esta vida. La oración sin respuesta puede ser algo difícil y doloroso con la que podemos lidiar, pero a veces Dios interviene milagrosamente para traer sanidad. Veamos aquí 2 ejemplos de esto que se dan como respuesta a una oración del tamaño de Dios. El primer ejemplo es sanación para otros. El funcionario real suplicó a Jesús que sanara a su hijo que estaba al borde de la muerte. Jesús lo desalentó diciendo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Pero el funcionario no se desanimó y le dijo: baja antes de que se muera mi hijo. Jesús respondió: la fe de este hombre. El funcionario creía que si Jesús iba con él podría sanar a su hijo. Jesús le pidió dar un paso más allá y creer que solo sus palabras a kilómetros de distancia podían sanar a su hijo. El hombre creyó y Jesús realizó el milagro. Atendió la oración del tamaño de Dios que hizo en el hombre y sanó a su hijo. Como resultado, toda su familia creyó. El segundo ejemplo es sanación para nosotros mismos. Jesús fue a un lugar donde había una multitud de personas con discapacidades, cojos, ciegos y paralíticos. Era una cultura que veía la discapacidad como un castigo de Dios. Esas personas estaban escondidas, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a lo sabio, como lo dice 1 Corintios 1 del 27 al 28. Jesús sanó a un hombre inválido que llevaba 38 años enfermo. El hombre, que seguramente estaba desesperado, pues había puesto su confianza en los poderes curativos de las aguas de Betesda, que se agitaban periódicamente, pues se pensaba que la primera persona dentro del estanque sería curada después de que las aguas se movieran. Pero este hombre no tenía a nadie que lo ayudara a entrar primero. No tenía amigos ni familia cercana, no le importaba a nadie, estaba solo y abandonado. Nadie lo amaba, pero Jesús lo amaba. Jesús le pregunta, igual que nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿quieres recobrar la salud? Durante 38 años este hombre había aprendido a sobrevivir como estaba. Ahora tiene que levantarse, hacer elecciones y encontrar nuevos amigos, encontrar trabajo y hacerse responsable de su vida. Joyce Meyer escribe sobre este suceso describiendo cómo en efecto Jesús le dice al hombre: no te quedes ahí, haz algo. Y continúa explicando: haber sufrido abusos sexuales durante aproximadamente 15 años y haber crecido en un hogar disfuncional me hicieron una persona insegura y llena de vergüenza. Quería tener cosas buenas en mi vida, pero estaba atascada en la desesperación y el tormento emocional. Joyce Meyer continúa diciendo: igual que al hombre de Juan 5, Jesús también tuvo lástima de mí. En realidad fue muy firme y puso mucho amor, pero su negativa de dejar que me regodeara en la autocompasión fue un punto de inflexión en mi vida. Ya no he vuelto a caer en ese hoyo y ahora disfruto de una gran vida. Sí, rechaza la autocompasión, busca activamente a Dios y hace lo que Él te diga, podrá tener también una vida maravillosa. Mi amigo Pete Gray ha escrito un excelente libro al respecto llamado Good Old Mute. Vamos a orar. No sé si usted está atravesando de pronto por momentos donde la frustración o la autocompasión ha llenado su vida y le ha impedido ver una vida maravillosa que tiene el Señor para su vida, o está atravesando por un momento de enfermedad. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Haz una oración del tamaño de Dios, no sé si por ti mismo o por algún familiar o amigo. Oremos. Amado Señor, quiero darte gracias por escuchar mis oraciones, pidiéndote sanación
muchas veces que lo he hecho, Señor. Gracias por haberme sanado milagrosamente en el pasado. Gracias por haber sanado a las personas por las cuales hemos orado milagrosamente. Hoy te rogamos sanación para los que estén enfermos, para los que estén, Señor, con familiares también sufriendo alguna enfermedad. Por favor, solo di la palabra y con esa palabra bastará. Te lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y también te ruego, Señor, si hay alguno que ha sufrido enfermedad emocional, heridas, que se encuentre en este momento en un hoyo de autocompasión o de victimización y que no haya podido salir de allí y esté en ese hoyo buscando una mejor vida, te ruego que le muestres el camino y que muestres que tú eres el que ama a esa persona, que tú eres quien le levanta, que encuentre la identidad en ti, Señor, para que también pueda tener una vida maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a la tercera lectura. Bueno, qué bendición. Acá vamos a hacer la tercera lectura del día de hoy y vamos a leer Jueces. Jueces que está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 4. Jueces, capítulo 4. Vamos a leerlo en la Palabra de Dios para Todos. Esa es la versión o la traducción que vamos a usar, con sus siglas en español, PDT. La jefe Débora. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que no le agradaba al Señor. Así que el Señor dejó que Jabín, un rey de Canaán, derrotara a Israel. Jabín gobernaba en una ciudad llamada Hazor. Sísara, comandante del ejército del rey, vivía en un pueblo llamado Haroset Goyim. Sísara tenía 900 carros de hierro y había sido muy cruel con los israelitas durante 20 años. Así que los israelitas pidieron ayuda al Señor. Débora era la líder de Israel, era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para que le resolviera sus problemas. La palmera de Débora queda entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en la ciudad de Cedes, territorio de Neftalí. Débora le dijo a Barak: el Señor Dios de Israel te ordena lo siguiente: reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Dirígelos al monte Tabor. Yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, llegue hasta ustedes. Haré que Sísara vaya con su ejército y sus carros hasta el río de Quizón, y te ayudaré a derrotarlo. Barak le dijo a Débora: si tú vas conmigo, iré, pero si tú no vas, yo tampoco iré. Claro que iré contigo, respondió Débora, pero en esta campaña no tendrás el honor de derrotar a Sísara. El Señor hará que una mujer derrote a Sísara. Así que Débora se fue con Barak para la ciudad de Cedes. Ya estando en Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí. En total se reunieron 10,000 hombres que lo acompañaron, y Débora también iba con ellos. Heber el kenita se había apartado de los otros kenitas que eran como él, descendientes de Obad, el suegro de Moisés, y había armado su campamento en Sanayín, cerca de Cedes. Ellos le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor con su ejército. Así que Sísara mandó reunir sus 900 carros de hierro y a todo su ejército. Todos marcharon desde Haroset Goyim hasta el río Quizón. Luego Débora le dijo a Barak: levántate, hoy es el día en que el Señor te va a ayudar a derrotar a Sísara. El Señor irá delante de ti. Entonces Barak bajó del monte Tabor con sus 10,000 hombres y atacaron a Sísara durante la batalla. El Señor hizo que Sísara y su ejército se asustaran y no supieran qué hacer. Barak y sus hombres ganaron la batalla y Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Pero los hombres de Barak siguieron peleando contra el ejército de Sísara y persiguieron a Sísara, a su ejército y a sus carros hasta Haroset Goyim.
Los hombres de Barak mataron a filo de espada a todo el ejército de Sísara. No dejaron ni un hombre con vida. Pero Sísara escapó a pie y se fue al lugar donde vivía una mujer llamada Jael, esposa de Heber, que pertenecía al grupo de los kenitas. La familia de Heber estaba en paz con Jabín, rey de Hazor. Jael salió a recibirlo y le dijo: Señor, entre a mi tienda y no tenga miedo. Entonces Sísara entró y Jael lo cubrió con un tapete. Sísara le dijo a Jael: tengo sed, por favor dame agua para beber. Jael le dio un poco de leche que tenía en una jarra de cuero y luego lo cubrió. Sísara le dijo a Jael: ahora ve a la entrada y quédate allí. Si viene alguien y te pregunta: ¿hay alguien ahí adentro?, contesta no. Sísara estaba tan cansado que se quedó dormido. Mientras tanto, Jael fue a conseguir una estaca y un martillo. Entró sin hacer ruido y clavó la estaca en la sien de Sísara. La estaca le atravesó la cabeza y se enterró en la tierra. Así fue como murió Sísara. Al poco tiempo llegó Barak buscando a Sísara. Jael salió a recibirlo y le dijo: entra y te mostraré al hombre que estás buscando. Entonces Barak entró y vio a Sísara muerto en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Ese día Dios derrotó a Jabín, rey de Canaán, e hizo ganar al pueblo de Israel. Desde ese momento, el pueblo de Israel trató a Jabín con más y más dureza hasta que lo destruyó. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta historia bíblica! Ahora vamos a leer el capítulo 5 de Jueces. Jueces capítulo 5. Continuamos con la versión Palabra de Dios para Todos, en sus siglas en español, PDT. Canción de Débora. Esta es la canción que Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron ese día. Alabado sea el Señor, porque los jefes de Israel declararon la guerra y el pueblo estaba dispuesto a pelear. Que escuchen todos los reyes, que pongan atención todos los gobernantes. Yo mismo cantaré al Señor. Voy a componer música para el Señor, el Dios de Israel. Señor, en el pasado viniste desde los montes de Seir, marchaste desde la tierra de Edom. Cuando marchaste, la tierra tembló. El cielo se alborotó y las nubes derramaron toda su lluvia. Los montes temblaron ante el Señor, el Dios del monte Sinaí, ante el Señor, el Dios de Israel. En los tiempos de Sangar, hijo de Anat, en los tiempos de Jael, los caminos principales no se usaban. Caravanas y viajeros tenían que dar la vuelta por caminos escondidos. No había soldados hasta que tú llegaste, Débora, hasta que llegaste como una madre para Israel. Dios nombró nuevos líderes para pelear en las entradas de los pueblos, de los pueblos. Dios nombró nuevos líderes para pelear en las entradas de los pueblos. De los 40,000 soldados de Israel, ninguno pudo encontrar ni un escudo ni una espada. Mi corazón está con los jefes de Israel y con la gente que quiso ir a la guerra. Alabado sea el Señor. Pongan atención todos los que andan en burros blancos, los que andan en tapetes, los que andan a pie por los caminos. Escuchamos los fuertes gritos de los soldados en los abrevaderos de los animales. Cuentan cómo el Señor cumplió su promesa para dar victorias a su pueblo en las aldeas de Israel. Ahí fue cuando el pueblo del Señor bajó para atacar las puertas de la ciudad del enemigo. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y canta la canción. Levántate, Barak, hijo de Abinoam, anda y conquista a tus enemigos, hijo de Abinoam. Entonces los israelitas bajaron a luchar contra los poderosos. La gente del Señor bajó por mí a luchar contra los guerreros. Los hombres de Efraín vinieron desde las montañas de Amalek. Ellos venían siguiendo a Benjamín y a su grupo. Vinieron también comandantes de la familia de Maquir. Los líderes de la tribu de Zabulón vinieron con sus bastones de bronce. Los líderes de Isaacar apoyaban a Débora. La tribu de Isaacar era fiel a Barak. Todos marcharon a pie por el valle. Sí, en las tropas de Rubén hay muchos hombres valientes.
Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. La gente de Galaad se quedó en sus campos, al otro lado del río Jordán. ¿Y ustedes, el pueblo de Dan, por qué se quedaron en sus barcos? La gente de Aser se quedó en la costa, acampando en los puertos. En cambio, los hombres de Zabulón y Neftalí arriesgaron su vida combatiendo en esas montañas. Los reyes de Canaán vinieron a pelear, pero no se llevaron ningún tesoro a casa. Ellos combatieron en la ciudad de Tanak, cerca del río Meguido. Las estrellas combatieron desde el cielo, desde sus recorridos a lo largo del cielo, combatieron contra Sísara, el río Quizón. Ese río antiguo acabó con el ejército de Sísara. Alma mía, marcha con resistencia. Sus caballos se hundieron y los caballos bravos de Sísara no podían salir al barro. El ángel del Señor dijo: que caiga una fuerte maldición sobre Meroz y sobre sus habitantes, por no venir a ayudar al Señor. Al ayudar al Señor con los soldados, que Jael, la esposa de Heber el Kenita, sea bendita más que todas las mujeres que viven en sus carpas. Sísara pidió agua, Jael le trajo leche. Le dio leche en un tazón digno de reyes. Con la mano izquierda Jael trajo la estaca y con la derecha el martillo. Golpeó a Sísara en la cabeza y con la estaca le atravesó las sienes. Sísara se derrumbó a los pies de Jael y cayó. Allí donde cayó, a los pies de Jael, allí quedó muerto. La mamá de Sísara mira por la ventana, mira llorando a través de la cortina. ¿Por qué demora tanto el carro de Sísara? ¿Por qué no escucho sus carros? Sus siervas más sabias le respondieron, y también ella piensa: seguro ganaron la guerra y están tomando el botín. Deben estar repartiendo lo que ganaron. Cada soldado estará tomando una o dos muchachas. Tal vez Sísara encontró una tela de colores, o tal vez dos telas bordadas para el cuello del vencedor. Que todos sus enemigos mueran así, Señor, y que toda la gente que te ama sea tan fuerte como el sol del amanecer. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. ¡Wow! ¡Qué tremenda es la palabra del día de hoy! Bueno, y el tercer punto de estas oraciones del tamaño de Dios es orar pidiendo liderazgo. En el liderazgo todo tiene un apogeo y un declive. Si un negocio está bien dirigido, tiende a ir bien. Si una iglesia está bien dirigida, generalmente florece. Una nación bien dirigida suele prosperar. Después de que Sísara oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. La madre de Sísara miró por la ventana esperando a que su hijo regresara y exclamó: seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá una o dos mujeres para cada hombre. Aquí tenemos una pista de cómo Sísara trató al pueblo de Dios. En esta respuesta a la oración del tamaño de Dios que hicieron, Dios erigió una líder sobresaliente, Débora. Era a la vez una líder espiritual, una profetisa y también una líder política. En aquel tiempo ella gobernaba Israel. Débora era una líder carismática cuya presencia era tan valiosa que Barak le advierte: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Curiosamente es otra mujer, Jael, quien al final termina con la opresión de Israel. Tanto mujeres como hombres pueden ser líderes sobresalientes. Lo que importa no es el género, sino que lideren proactivamente. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Débora y Barak dieron a Dios la gloria. Una vez más, Joyce Meyer señala que Dios elige usar y promover a aquellos que saben que no son nada sin Él, dándole la gloria y atribuyéndole todos sus logros. Cada vez que tenga éxito en su vida, recuerde darle la gloria a Dios. La forma en que Dios respondió a la oración de su pueblo fue suscitado un liderazgo sabio y humilde. Como resultado, el país tuvo paz durante 40 años. Débora oró para que aquellos que amaban al Señor fueran como el sol cuando sale en todo su esplendor. Vamos a orar. Señor,
Amado mío, te ruego, por favor, hacerme como el sol cuando sale su esplendor. Oro para que pueda traer luz a este mundo oscuro, que pueda mostrarle a la gente el camino. Ayúdame a tener la calidez y la energía que se necesita, a ser fuerte, valiente y valeroso como el sol. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en estos tiempos de oscuridad, a proclamar tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella toma Jueces 4 y el 5 también. Dice: líder de la nación, jueza, profetisa, guerrera de oración, compositora, líder de adoración, esposa y madre. Débora fue un ejemplo impresionante. ¿Quién dijo que la Biblia está en contra de que las mujeres ejerzan papeles de liderazgo? También muy de acuerdo con la pastora Pippa. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y las voces de este podcast fueron de Marisol Rojas, Luis Alfonso González y Alejandro Velázquez en el fondo. Que el Señor les bendiga.